La noche caía lentamente sobre la ciudad, envolviéndola en un brillo frío de luces navideñas que parecían más decorativas que cálidas. Desde lo alto de una torre de cristal, un hombre observaba el paisaje urbano a través de ventanales impecables. Todo allí arriba estaba en orden, los muebles minimalistas, la mesa larga preparada para una cena perfecta, las copas alineadas con precisión. Sin embargo, no había risas, ni conversación, ni aromas de comida casera. Solo el zumbido constante del aire acondicionado y el peso del silencio. Vestido con un traje oscuro, el hombre revisaba informes financieros en su computadora portátil, cifras millonarias que se movían en la pantalla como piezas de ajedrez. Para él, la Navidad no era más que una fecha marcada en el calendario, una pausa incómoda en el ritmo del trabajo. El teléfono móvil vibró sobre la mesa de mármol, rompiendo la quietud. Frunció el ceño al ver un número desconocido. Dudó unos segundos antes de contestar, molesto por la interrupción. Al llevar el teléfono al oído, no escuchó el saludo habitual ni una voz adulta. En su lugar, llegó un sonido inesperado, un llanto suave, entrecortado, cargado de angustia. El hombre se quedó inmóvil. Pensó que se trataba de una broma o de un error, pero antes de que pudiera decir algo, una voz pequeña y temblorosa habló: «Papá. Papá, eres tú». Aquellas palabras lo descolocaron por completo. Abrió la boca para aclarar el malentendido, pero el llanto volvió, más fuerte, más sincero. La niña respiró hondo al otro lado de la línea, como si intentara reunir valor. «Perdón, creo que marqué mal», dijo entre sollozos. El hombre miró su reflejo en el vidrio del ventanal, sorprendido por la expresión de su propio rostro. Ya no había fastidio, sino confusión. Pensó en colgar, en terminar la llamada y volver a su mundo ordenado. Pero entonces la niña añadió, con una tristeza que atravesó la distancia: «Es que, no hay Navidad sin cena, y hoy no tenemos nada». La frase quedó suspendida en el aire como un golpe seco. El hombre sintió un nudo en el pecho, una sensación que no recordaba haber sentido antes. Durante unos segundos no supo qué decir. La ciudad seguía brillando abajo, indiferente. Finalmente, habló con voz más suave de lo que esperaba. «Tranquila», dijo, casi en un susurro. «Estás sola». La niña explicó que su mamá aún no había regresado del trabajo, que el frío entraba por las ventanas y que el estómago le dolía de hambre. Mientras hablaba, el hombre caminó lentamente por el departamento, pasando junto a la mesa preparada para una cena lujosa que nadie iba a disfrutar. Cada palabra de la niña hacía que aquella abundancia se sintiera absurda, incluso ofensiva. Escuchó sin interrumpir, por primera vez en años prestando atención real a alguien que no buscaba dinero ni favores. La niña se disculpaba una y otra vez por haber llamado, como si su tristeza fuera una molestia. Cuando terminó de hablar, el hombre cerró los ojos. Algo profundo se removía dentro de él, algo que no podía comprar ni controlar. Le pidió la dirección con cuidado, prometiéndole que todo estaría bien. Al colgar, el silencio volvió, pero ya no era el mismo. En ese instante, comprendió que aquella llamada, aunque había sido un error, acababa de cambiar el rumbo de su noche, y quizá, de su vida. El teléfono quedó inmóvil sobre la mesa de mármol, pero el eco de la voz infantil seguía resonando en la mente del hombre. Durante unos segundos permaneció de pie, sin saber qué hacer, como si el departamento lujoso se hubiera vuelto demasiado grande para él. Miró la computadora abierta con los informes financieros, las cifras brillando frías en la pantalla, y por primera vez le parecieron irrelevantes. Cerró la laptop con un gesto lento y decidió que aquella noche no habría más correos ni balances. Caminó hacia la cocina amplia y moderna, abrió el refrigerador repleto de comida fina, vinos caros y platos preparados que nadie iba a probar. Pensó en la niña diciendo que le dolía el estómago del hambre, y una punzada de vergüenza lo atravesó. Se quitó el saco, aflojó la corbata y respiró hondo. El reloj marcaba que aún quedaban horas para la medianoche. Sin pensarlo demasiado, tomó el teléfono y llamó a su asistente personal. Le pidió, con una firmeza tranquila, que consiguiera comida caliente, abrigos y algunos regalos sencillos para una niña. No dio demasiadas explicaciones, solo repitió la dirección que había anotado con cuidado, temiendo olvidarla. Al colgar, se quedó un momento en silencio, observando la mesa larga, perfecta, lista para una cena que nunca iba a suceder como estaba planeada. Con un movimiento decidido, apagó las luces del comedor y tomó su abrigo. El ascensor descendió lentamente por los pisos de la torre. Cada segundo parecía más largo que el anterior. El hombre se miró en el espejo del ascensor y casi no se reconoció.
Ya no veía al empresario seguro, acostumbrado a controlar cada variable, sino a alguien inquieto, con una mezcla extraña de ansiedad y expectativa. Al salir a la calle, el aire frío le golpeó el rostro. Las luces navideñas colgaban sobre la avenida, y la gente caminaba cargando bolsas, riendo, hablando de cenas familiares. Él avanzó entre ellos con paso rápido, sintiéndose, por primera vez, parte de algo que siempre había observado desde lejos. Un coche lo esperaba en la entrada. Subió sin escolta ni protocolo, solo con las bolsas que su asistente había logrado reunir a último momento. El trayecto lo llevó lejos de los edificios brillantes, hacia calles cada vez más estrechas y oscuras. A través de la ventana vio cómo las decoraciones navideñas se volvían escasas, como las fachadas mostraban grietas y luces débiles. Recordó la voz de la niña hablando de ventanas rotas y frío, y apretó las manos sobre su abrigo, como si pudiera protegerla desde la distancia. El coche se detuvo frente a un edificio antiguo, de paredes desgastadas. El hombre bajó despacio, cargando las bolsas. Subió las escaleras sin ascensor, escuchando el eco de sus propios pasos. En cada tramo, dudaba. ¿Y si había sido una mala idea? ¿Y si estaba invadiendo una vida que no le pertenecía? Sin embargo, al llegar a la puerta indicada, recordó la frase que lo había sacudido: no hay Navidad sin cena. Levantó la mano y tocó suavemente. Del otro lado se escuchó movimiento, pasos pequeños acercándose. La puerta se abrió apenas, y dos ojos grandes y sorprendidos lo miraron. Era la niña. Él se agachó un poco para quedar a su altura y sonrió con timidez. «Hola», dijo, con una voz que no parecía la suya. La niña abrió más la puerta, sin decir nada, como si aún no creyera lo que veía. Detrás de ella, el interior del departamento era sencillo y frío, pero lleno de una esperanza nueva que empezaba a nacer en silencio. La puerta terminó de abrirse con un leve chirrido, y el aire tibio del pequeño departamento se mezcló con el frío del pasillo. La madre apareció detrás de la niña, con el abrigo aún puesto y el cansancio marcado en el rostro. Sus ojos se agrandaron al ver al hombre desconocido cargando bolsas, sin saber si agradecer, preguntar o desconfiar. Él levantó las manos con calma, como quien intenta no asustar, y explicó en pocas palabras que había recibido una llamada por error. La mujer miró a su hija, comprendiendo de inmediato, y llevó una mano a la boca, conmovida y avergonzada a la vez. Antes de que pudiera decir algo, el hombre habló de nuevo, con suavidad: solo pensé que nadie debería pasar la Nochebuena sin cena. La niña fue la primera en reaccionar. Sonrió con una mezcla de alegría y asombro, como si estuviera viendo algo mágico. Tiró suavemente de la manga de su madre y la llevó hacia la mesa pequeña del comedor. El hombre entró y dejó las bolsas sobre la superficie de madera gastada. Al abrirlas, el aroma de la comida caliente llenó el espacio, desplazando el olor a frío y humedad. La madre se cubrió los ojos por un instante, luchando contra las lágrimas. «Gracias», dijo al fin, con la voz quebrada. No encontraba palabras suficientes para expresar lo que sentía. Se sentaron juntos, sin formalidades. El hombre se quitó el abrigo y lo colocó sobre el respaldo de la silla, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Repartió los platos, sirvió la comida y observó cómo la niña probaba el primer bocado con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Aquella escena sencilla, tan distinta a las cenas elegantes a las que estaba acostumbrado, le provocó una emoción inesperada. Cada risa, cada gesto torpe al pasar el pan, tenía un valor que ningún lujo podía igualar. Mientras comían, hablaron de cosas simples. La niña contó historias de la escuela, de cómo le gustaba dibujar estrellas y árboles de Navidad. La madre explicó, con pudor, que trabajaba largas horas limpiando oficinas y que aquel mes había sido especialmente difícil. El hombre escuchaba con atención, sin mirar el reloj, sin pensar en llamadas pendientes. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía plenamente presente. El departamento ya no parecía tan pequeño, estaba lleno de voces, de calor humano, de algo parecido a un hogar compartido. Después de la cena, el hombre sacó de una de las bolsas unos regalos envueltos de manera sencilla. La niña abrió los ojos como platos. Rasgó el papel con cuidado, descubriendo un muñeco y un cuaderno de dibujo con lápices de colores. Abrazó los regalos con fuerza, luego levantó la mirada y sin decir nada, se lanzó a abrazar al hombre. Él se quedó rígido un segundo, sorprendido, antes de corresponder el abrazo con torpeza. Sintió un nudo en la garganta y tuvo que apartar la mirada para que no se notaran sus lágrimas. La madre los observaba en silencio, con una sonrisa agradecida.
El hombre entendió entonces que no se trataba solo de dar, sino de compartir. Aquella noche no estaba salvando a nadie, simplemente estaba ocupando un lugar que había estado vacío demasiado tiempo, en la mesa y en su propia vida. Afuera, la nieve comenzaba a caer suavemente, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Adentro, entre platos sencillos y risas sinceras, la Navidad por fin había llegado para los tres. Cuando llegó el momento de irse, el hombre se levantó despacio. La niña le tomó la mano, temiendo que aquel instante se desvaneciera. Él se inclinó y le prometió que volvería a visitarla. Al salir, se detuvo un segundo en el umbral y miró hacia atrás. Comprendió que aquella llamada equivocada había sido, en realidad, el acierto más grande de su vida. Y mientras bajaba las escaleras, supo que, desde esa noche, ninguna de sus navidades volvería a ser igual.